Una de las subtramas más interesantes de la serie de The Office es la del estrangulador de Scranton. Este personaje fue, hasta cierto punto, recurrente a partir de la temporada 6. En algunas ocasiones los personajes hablaron de él, utilizándolo como recurso para un par de bromas. Gracias a foros en internet y teorías de los mismos fans, esta subtrama tomó mayor seriedad cuando varios personajes de la serie serían acusados de ser el verdadero estrangulador de Scranton. Hoy, quiero que recordemos la cronología oficial de lo que sucedió y analicemos algunas teorías creadas por los fans que incriminan a más de un personaje en la serie. Trataré de abordar de manera realista el tema y darte las herramientas para que tú puedas generar tus propias conclusiones. El estrangulador de Scranton es mencionado por primera vez en el episodio 17 de la sexta temporada, El parto, cuando Andy decide regalar a Jim y Pam una impresión del periódico del día enmarcado. En el titular del periódico podemos leer que un delincuente en serie ha atacado de nuevo. Aunque es su primera mención, es fácil inferir que este personaje tenía al menos un par de víctimas ya porque su nombre ocupaba el titular del periódico, como si la población local supiera ya de quién se hablaba. A partir de aquí, en algunos episodios se hacen menciones breves a este personaje, sobre todo por parte de Dwight, que parece estar interesado en el tema. En la temporada 7, Dwight se disfraza de este delincuente y salvo un par de menciones más muy pequeñas, su subtrama no es mencionada hasta el episodio 8 de la temporada 7, donde en la primera escena del capítulo, la que va antes de la intro, nos muestra a todos los integrantes de la oficina viendo la persecución policial de este personaje. La persecución continúa cerca del edificio. Michael logra ver a los autos dirigirse a toda velocidad y ahí termina la escena. Más tarde en la temporada, Toby le cuenta a la oficina que estará ausente gracias a que será parte del jurado en el caso del estrangulador. Toby se marcha de la oficina y episodios después, este regresa para contarle a todos cómo fue su audiencia. En el episodio de los últimos Dundies de Michael, en su discurso, Toby comienza a contar que sospecha que la persona tras las rejas, un hombre llamado George Howard Scuff, es inocente, a pesar de que él haya votado por su detención. En la temporada 9, Toby vuelve a confesarle a Oscar que fue presionado para condenar al acusado a pesar de que él no creía que este fuese culpable. Tiempo después, Toby decide visitar a la prisión al acusado para contarle que confía en que es inocente, pero este lo ataca dejando a Toby con collarín por un par de días. Estos son los hechos más importantes que nos contó la serie respecto al estrangulador de Scranton, y contado así parece que no puede haber ningún tipo de sospecha. El estrangulador es un personaje que nunca salió a cámara y está en prisión por todos sus delitos en serie. Entonces, ¿por qué hay tanta controversia entre los fans? Varias personas comenzaron a teorizar sobre algunos personajes, sobre todo basándose en los comportamientos tan raros que presentan muchos de ellos. Mouse es el primero. Es un personaje que claramente tiene falta de estabilidad mental. Es el primo raro de Dwight, y en varios episodios se muestra como alguien extraño. Alguien que no se adecuó a las normas sociales, que le cuesta establecer empatía con otros personajes y que parece ser al menos un personaje asocial. Sin embargo, no hay verdaderas razones para inculparlo, ya que no hay ningún tipo de evidencia que lo señale como responsable de los delitos en serie. Es más, bajo mi punto de vista, un personaje como Mouse no tendría la claridad mental para lograr engañar a la policía y no dejar ningún tipo de rastro por sus crímenes. Uno de los personajes más señalados también es Dwight. Las razones, aunque varían, son muy similares a las de Mouse. El personaje ha demostrado anteriormente ser violento, cuenta con un montón de armas, es aficionado a las artes marciales, parece carecer de ciertos elementos sociales que lo postulen como una persona normal. Además, en más de una ocasión, muestra frente a la cámara la crueldad que siente hacia los animales, como cuando acabó con la vida del gato de Angela solo porque éste estaba enfermo. No solo eso, de todos los personajes en la serie es el que más menciona al estrangulador, aunque siempre en forma despectiva, sin embargo parece ser aquel que muestra más interés por el tema. Dwight, sinceramente en un ambiente realista, tendría todas las fichas para ser candidato serio, sin embargo no son muchos los fans que están de acuerdo con esta teoría, básicamente porque todo lo que lo incrimina se explica dentro de la misma serie. Su pasión por las artes marciales y las armas tiene que ver más con un ambiente de defensa personal que una filosofía ofensiva. Su poco amor por los animales está inspirado más en una cultura conservadora y rural, donde la economía de su familia dependía del uso de estos animales. La sociedad urbanizada ha estrechado su empatía por los animales ya que no los ven como objetos de uso inmediato. Sin embargo, las actitudes de Dwight son normales en personas que trabajan en el campo y se sirven directamente de estos animales. Por último, aunque es el más interesado en el estrangulador, Dwight siempre se refiere a este personaje como alguien despreciable que debe terminar en la cárcel. Por último, como opinión personal, agregaría que Dwight en ningún punto de la serie demuestra tener el poder físico suficiente como para poder herir a tantas personas sin haber recibido ningún rasguño. Es por eso que se especializa en las armas y es con ellas donde puede llegar a ser peligroso, pero no con el solo uso de sus manos. Después tenemos una de las teorías más fuertes. ¿Puede ser Creed el estrangulador de Scranton?
las variables que nos hacen sospechar de él son demasiadas. En primera, en palabras propias y por acciones del personaje, entendemos que Creed al menos ha robado una vida. Además, ha pertenecido a cultos, es extremadamente raro, en la serie se le ve robando, estafando y ocultándose de la policía. Está dentro de Dunder Mifflin sin un puesto real de trabajo y cuando es arrestado no muestra ni siquiera confusión. Parece que es una persona que estaba esperando sin más su hora. Es una de las teorías más fuertes porque Creed es el personaje con el pasado más escalofriante de toda su oficina. Sin embargo, no hay elementos que lo relacionen con el estrangulador. Creed parece ser un delincuente, pero no podemos asegurar que sea él el estrangulador. Es decir, dentro del universo de The Office seguro existían muchos más personajes como Creed y no vamos a culparlos a todos ellos por un delito solo porque son malos. Algo similar sucede con la teoría de que es Robert California el verdadero estrangulador de Scranton. La idea de que es él el verdadero estrangulador surge a partir de la escalofriante personalidad obsesiva y narcisista y manipulador de Robert. Es una persona que a todas luces algo le falla, sin embargo, y para no extender demasiado la duración de este video, todas estas acusaciones carecen de fundamento. No porque una persona sea rara, sea manipuladora o tenga ciertas características de un delincuente en serie, significa que sea candidato a un delito. Lo mismo pasa con Gabe, que es señalado por ser raro y su gusto por las películas de terror. Tampoco lo son Ryan, David Wallace, Andy o Bob Vance. Es que pensándolo bien, en la serie se nos muestra que el estrangulador es capturado. ¿Por qué habríamos de creer que es una persona que trabaja en Dunder Mifflin? Bueno, todo esto se debe gracias a la teoría más grande de todas y es aquella que inculpa a Toby como el verdadero estrangulador. Esta serie tiene algunos puntos fuertes. Toby era una persona extremadamente amable y sencilla. Era el personaje utilizado por todos para las bromas y malos tratos. Era la esponja emocional de la empresa. Muchos fans notaron también que siempre que Pam y Jim tenían un momento fuerte en su relación, Toby parecía actuar raro. Cuando contraen matrimonio, en el bautizo de Sissy, incluso cuando se entera de su misma relación. Toby es el único personaje de la oficina que no se presenta en el hospital para recibir a la hija de Jim y Pam. Andy nos muestra cómo gracias al retraso del parto tuvo que imprimir un periódico erróneo al nacimiento de Sissy, es decir, todos en la oficina sabían del nacimiento de Sissy y un día después en el periódico se mostró la noticia de que el estrangulador había atacado de nuevo. En el bautizo de Sissy se puede ver a Toby nervioso, actuando de forma rara, escalando árboles sin ningún tipo de sentido, como si el personaje tuviera una ansiedad interna que necesitase explorar de algún modo. No solo eso, sino que la personalidad amable y tranquila de Toby en las temporadas donde el estrangulador actuaba cambió a ser un poco más agresiva. Es este momento donde le dice a Michael que ya verá después de que este le diga que es un asesino silencioso, haciendo referencia a los aparatos electrónicos mal calibrados. In the ceilings. These are silent killers. You are the silent killer. Go back to the annex. You'll see. Tiene otro momento donde, entusiasmado por la conversación, donde Jim cuenta que está teniendo problemas con Pam, Clark entra a pedir algo y Toby lo corre enfurecidamente para después susurrar, lo mataré. Clark, get out of here. My mistake. Yes, it is your mistake. It's lingering. So annoying. I'm gonna kill him. Los motivos de Toby para hacer esto se centran principalmente en la frustración del personaje al sufrir fracasos en su vida una y otra vez. Laboralmente trabaja en un lugar donde no es respetado y desempeñando un puesto que no le apasiona. Emocionalmente está enamorado de una mujer que ni siquiera sabe de sus intenciones y que además está casada con el amor de su vida. Estaba en el colegio de sacerdotes y renunció para contraer matrimonio, pero su matrimonio fracasó dejando a una niña sin su padre. Cuando decide viajar a Costa Rica, sufre un accidente que lo inhabilita por meses. Parece ser que Toby está destinado a ser infeliz durante toda su vida. Más personas han señalado que su pasión por las novelas de misterio podrían ser un indicativo de que este personaje está trastornado. Su ambición por ser un novelista de misterio revelaría su verdadero gusto por el crimen. El elemento que más vincula a Toby como el estrangulador es justamente cuando el supuesto estrangulador es perseguido. La escena comienza con Gabe entrando a la oficina y no encontrándose a nadie. Erin le dice que todos están viendo la persecución, pero hay algo curioso, están todos menos Toby. Además, están viendo la transmisión desde su lugar. En un punto entra una llamada, pero Kelly cuelga el teléfono para que deje de sonar. ¿Cómo era posible que entrara una llamada al teléfono de Toby si Erin no estaba en la recepción para filtrarla? La única forma de hacerlo era si alguien conocía el número de conexión de la oficina. Además, ¿qué probabilidad hay de que justo la policía y el estrangulador pasen por las oficinas de Dunder Mifflin? Muchas personas señalan que Toby pudo haber intentado ocultarse dentro de las oficinas y haberse comunicado al teléfono de su oficina para pedir ayuda o simplemente despedirse. Además, el coche verde, que es perseguido por los oficiales, se vio en anteriores ocasiones dentro del estacionamiento del edificio. Todo parece indicar que Toby fue agarrado en pleno crimen y escapó en su auto de la policía. De alguna forma logró escabullirse y que la policía se confundiera y atraparan a otra persona. Según esta teoría, cuando Toby fue a visitar a Scuff, realmente lo que hizo fue irse a disculpar por la culpa que sentía de que otra persona estuviera pagando su condena.
¿Podemos afirmar que esta teoría tiene elementos para ser real? Lamentablemente, la resolución de las cosas suele ser más aburrida que la imaginación de los espectadores. Comencemos por los elementos que conocemos. La policía capturó a una persona en una persecución y esa persona fue llevada a juicio. Pensemos en cuál es la probabilidad de que Toby se hubiese bajado del vehículo y lograra escabullirse. No solo estaba siendo perseguido en vehículos muchísimo más rápidos que el suyo, sino también por helicópteros y cámaras. Pero imaginemos que logró escapar. ¿Cómo la policía confundiría al sujeto que estaban buscando a pie? Si existía una persecución, seguramente la policía había encontrado al estrangulador cometiendo un crimen en el acto. Por lo tanto, habrían visto alguna prenda que llevase puesta o algún rasgo, si no es que su cara por completo. Aún imaginando que Toby logró encontrarse con un hombre que iba vestido como él y que tenía algo similar en la cara, al momento de inspeccionar el coche, la policía se hubiera encontrado con que este pertenecía a Toby y no a Scuff. El segundo argumento más importante para mí es cómo Toby salió lastimado después de visitar al condenado. Entiendo la teoría de que tal vez fue a disculparse y que Scuff en venganza lo atacara, pero ¿por qué Scuff lo atacaría justo como el estrangulador? Pensemos que esta confesión le pudo haber ayudado a Scuff para apelar su condena. ¿Por qué atacaría a Toby con el mismo modus operandi para que justo nadie le creyera? Además, la idea de que Toby fue a confesar no tiene sustento, ya que Toby decide ir a prisión gracias a que Nelly lo impulsa a resolver el crimen por su cuenta. Antes de entrar, Toby se muestra emocionado por conocer a un nuevo amigo. No parece de ninguna forma culpable. Ahora hablemos un poco de los argumentos que tiene Toby en contra. Primero, ¿por qué no se encuentra en la oficina cuando el estrangulador es perseguido? Como podemos ver en el capítulo, Gabe estaba llegando, lo que nos indica que el turno recién había comenzado. Las probabilidades de que Toby simplemente hubiese llegado tarde están ahí. Otra explicación más realista es la de que simplemente el personaje durante la temporada 6 y 7 fue recorrido a un papel muchísimo más secundario. Con la llegada de Gabe, el personaje quedó en tercer plano. Toby no estuvo en esa intro, pero no estuvo en muchísimas otras. Muchos podrían decir que esto se debe a que estaba cometiendo crímenes, pero la realidad es que esto se debió a un tema contractual y del showrunner. Gabe ocupó durante estas temporadas el papel de Toby, el sujeto en la oficina que se oponía a las bromas y que trataba de mantener un control entre los empleados. Toby no estaba en esa intro simplemente porque fue un personaje que no estaba dentro de los guiones a lo largo de estas temporadas. La llamada que entra en la oficina y es rechazada por Kelly me parece un argumento sostenible, sin embargo poco profundo. Es decir, sí, es raro que entre una llamada directa al teléfono de Toby, pero tampoco es suficiente como para argumentar que Toby estaba buscando ayuda o pidiendo perdón. Dentro del canon, cualquier persona de la corporación pudo haberse comunicado con Toby directamente sin necesidad de pasar a la recepción. Fuera, en términos de la producción, que Kelly colgara el teléfono pudo haber sido solamente un recurso cómico de los guionistas para dar a entender que todos los miembros estaban ignorando sus labores por estar viendo la tele. Lo mismo sucede con el coche idéntico a la persecución. Dentro del canon es un argumento bastante fuerte, sin embargo, no es un modelo de auto lo suficientemente extraño como para que no existan dos, y no hay cómo comprobar que ese auto sea de Toby. Fuera, en la producción, creo que simplemente ese auto era parte del equipo de la serie, el tipo de utilería que un día puedes utilizar para llenar un estacionamiento y también para protagonizar una persecución. Piénsalo como si fueses el productor de la serie. Tienes que grabar una escena intro que no tiene relevancia en la trama del capítulo y necesitas un auto para dramatizar la persecución. ¿Gastarías en la renta de un coche o utilizarías uno de los disponibles por la misma producción? Por último, dudo que los comportamientos de Toby sean merecedores de culparlo. Sí, Toby era sumamente miserable, pero eso no te vuelve sospechoso de nada. Tampoco su amor por las novelas de misterio. De hecho, creo que si buscáramos cuántos autores de misterio u horror han cometido algún crimen en su vida, nos quedaríamos con un porcentaje muy bajo. Creo que de todas las frases y momentos en los que Toby se pone agresivo, el único que realmente tiene relevancia es cuando le dice a Michael "You'll see", refiriéndose a "ya verás", cuando Michael le dice que es un asesino silencioso. Los demás momentos tienen explicaciones bajo otros contextos. Por ejemplo, cuando Toby le dice en voz muy baja "lo mataré a Clark", la frase "I kill him" en inglés, al menos en Estados Unidos, es muchísimo más utilizado de lo que se utilizaría en cualquier país que se hable en español. Me refiero, esta expresión no es tomada tan literal y se utiliza en muchos contextos, incluso cómicos, en el idioma inglés. Lo que pasa es que cuando se traduce, toma un poquito de fuerza, pero no me parece que sea una expresión lo suficientemente literal. La navaja de Occam es un principio filosófico que dicta que la respuesta más simple suele ser la correcta. Esto no significa que todas las teorías de conspiración o soluciones complejas no puedan ser la respuesta, simplemente creo que los fans a veces intentamos encontrar patrones y misterios donde no los hay. Estos misterios nos ayudan a mantener viva la serie aun cuando su producción haya terminado. Los actores han contado en diversas ocasiones que el estrangulador de Scranton no era una subtrama importante o de relevancia para el cast. Nunca pensaron en esconder secretos y simplemente han alimentado a los fans con algunos comentarios para hacer crecer la expectativa. Ojo, aunque no creo que Toby sea el estrangulador, no estoy en contra de estas teorías. Me parecen divertidas y una forma interesante de analizar las series.
Simplemente con este video quería expresar mi opinión y desmentir un poco, bajo mi punto de vista, las teorías que culpan a Toby o cualquier otro personaje de ser el estrangulador de Scranton. Espero que todas estas ideas hayan podido formarte tu propio criterio. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas y dejes un comentario. Si crees que he pasado por alto algo de relevancia con respecto al caso, estaré encantado de leerte. Aprovecho para contarte que si te gustó este tipo de análisis, tengo un canal alterno a este donde analizo crímenes reales y del tema paranormal. Date una vuelta, seguro encuentras algo que te gusta. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima.